buenas noches. El 18 de septiembre, Morena, el partido gobernante, publicó la convocatoria para la elección de su candidato a jefe de gobierno de la capital del país y los requisitos que se deben cumplir. El registro de aspirantes se realizará los días 25 y 26 de septiembre. El Frente Amplio por México no ha definido la forma en la que elegirá a su candidato o candidata. Para debatir este tema de la elección importantísima de la capital, que tendrá desde luego repercusiones muy relevantes para la elección también nacional, saludo a Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, gracias. En esta ocasión nos acompaña Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Javier. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte de regreso. Y en un momento más estará con nosotros Blanca Heredia vía remota. Estábamos terminando de conectarla, pero aquí empecemos la mesa. Vanessa Romero, ¿cómo ves la capital del país? A ver, a mí me han criticado mucho porque yo digo que por primera vez, desde 1997, en que la izquierda ganó el gobierno de la Ciudad de México, por primera vez creo que hay un chance de que gane la oposición. ¿Tú lo ves así? No, pero vamos pasito a pasito. A ver. Los números que nos permitirían pensar que puede haber tiro entre oposición y oficialismo son los números del 21. Sí, ¿no? es correcto. 21... Yo lo baso en eso, mi argumento, sí. Y sí, las encuestas hoy no nos dicen eso efectivamente, ¿no? Sí. Pero los números del 21, pues coloquémonos en ese contexto, era un contexto terrible para Morena, ¿no? Un contexto en donde el presidente se había separado por primera vez de la capital para gobernar el país. Se creía que toda la popularidad pues se contagiaba inmediatamente a los candidatos de Morena, plena pandemia. Sabemos que en las intermedias no existe el mismo nivel de participación política que en una elección federal como lo tendremos en el 24, que suele salir la población a dar un voto de castigo, pues las clases medias, sobre todo de las cuales está hecha esta ciudad, no habían recibido ningún beneficio, pues ninguna ayuda económica para la pandemia. La campaña agresivísima que existía en contra del presidente por parte de la derecha, la campaña, inclusive la contracampaña interna en Monreal. Entonces, todas las... estaban dadas las condiciones. Todas las cartas estaban jugando en contra de Morena en el 21. Hoy yo creo que es más complicado decir que se puede perder la ciudad dadas las condiciones estructurales del país. A nivel Pero fíjate, no lo esperaba Morena, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. O sea, en el 21 la gran sorpresa fue lo que pasó en la capital y fue lo que más le chocó al presidente López Obrador, lo que más lo enfureció, ¿no? De acuerdo contigo. Y en función de eso, yo creo que Morena se está preparando para tener pues dos cartas muy fuertes. La candidatura que todo el mundo ha mencionado, que es Rompas en caso de incendio, que es Omar García Harfuch, y la carta que es un poco más natural hacia el obradorismo, que es Clara Brugada. Ok. ¿Tú cómo ves? ¿Hay probabilidad o han cambiado de que gane la oposición o han cambiado las condiciones, como dice Vanessa? No, yo creo que la probabilidad sí es alta. A ver, yo creo que veo una alta probabilidad de que sea una elección reñida por dos razones principales. Una, sí es el desgaste del gobierno en la Ciudad de México. Digamos, la Ciudad de México lleva más de 20 años gobernada por el mismo grupo político. Sí. ¿No? Porque el grupo del PRD básicamente se pasó a Morena. Yo veo ahí un desgaste. Pensemos en, la escolaridad, el nivel de escolaridad en la Ciudad de México también. La Ciudad de México, si es que este país está viviendo alguna transformación, pues la Ciudad de México no es un ganador neto de esa transformación, ¿no? Como a lo mejor sí lo es el sureste, pensemos. Y la otra, creo que es muy importante, es la importancia que hace la coalición, la importancia aritmética de la coalición en la Ciudad de México. Porque de hecho los porcentajes de votos de 2018 a 2021, de PRI, PAN, PRD, no cambiaron mucho, pero el sumarlos lo hizo muy fuerte. Por ejemplo, en 2018... La coalición, digamos. La coalición. En 2018, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano tuvieron 35% de votos y el PRI 9% de votos, 44%. Tuvieron 44%, pero iban por separado. Sí, sí. En 2021 ya la coalición consiguió 46% de votos. Sí. Entonces, poquitos votos más, pero es el efecto de agregar votos. Ahora sí que suma. Sumar, suma. Y en cambio, para la coalición de Morena, su voto fue menor en 2021 que 2018. Y otra cosa importante, por ejemplo, hay que recordarlo. Sheinbaum tuvo 10 puntos menos que Obrador en la Ciudad de México. Obrador tuvo 57% de votos y Claudia 47%. Entonces eso también te habla de... En 2018. De 2018.
de que también en la Ciudad de México se está empezando a ver un voto diferenciado, como lo hemos visto en otras entidades, Veracruz, Estado de México, ¿no? Entonces yo creo que eso sí te da condiciones generales para que la elección sea reñida. Incluso recuerden cuando Xóchitl se lanzó a la presidencial, en los pasillos hasta decían, uy, Obrador está contento porque veía como una amenaza real la candidatura de Xóchitl en la Ciudad de México. Todavía se dice que era el plan, López ¿no? Obrador, en un movimiento maquiavélico, decidió subirla a la de presidencia para que, ¿no? Donde no tiene probabilidad alguna, para que abrir el gobierno de la ciudad. Yo no lo veo eso, pero... Pues lo cierto es que la única candidata que podía hacer medio temblar a Morena en Ciudad de México hoy está en la federal. Que ese es un tema que ahorita le vamos a entrar, porque efectivamente también va a depender de los candidatos. Sí, claro. ¿No? O sea, no solamente es la suma de los partidos, en fin, ¿no? Pero bueno, a ver, saludo a Blanca Heredia, vía remota. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Blanca, aquí el debate es si va a ser una elección reñida o no en la Ciudad de México. Vanessa dice que han cambiado las condiciones del 21, no se ve tan reñida. Aparicio y yo también, porque lo he dicho, creemos que sí puede ser una elección competida. ¿Tú cómo ves? Mira, yo coincido con que veo que pudiera ser una elección competida, sobre todo basada en los datos del 2021, ¿sí? Las encuestas más recientes sí colocan a Morena pues bastante arriba de los partidos del frente opositor, pero de todas maneras pienso que es posible que sea competida. Falta todavía mucho en procesos electorales, pues estos meses pueden ser como siglos. Sí. Lo que parece también muy interesante es que siempre ha sido una plaza muy importante la Ciudad de México, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que pues no había habido un jefe de gobierno que se convirtiera en presidente, ya tuvimos al primero, que es el actual presidente de México, y muy posiblemente Claudia Sheinbaum, quien fue también jefa de gobierno, pudiera convertirse en presidenta, pues vuelve todavía más apetitosa a la Ciudad de México. Entonces, de cara, digamos, a su posible proyección nacional hacia adelante y el futuro que puede implicar. De todas maneras, creo que todavía temprano y es difícil, incluso, sí creo, en términos generales, creo que sí va a ser más competida de lo que fue durante mucho tiempo, como que estaba asegurada para los que no fueran PRI, básicamente para el PRD durante mucho tiempo, y ahora no me queda tan claro. Por otra parte, sí, la maquinaria de Morena ha probado ser pues bastante poderosa, y una vez se defina el candidato o la candidata de Morena para la Ciudad de México, pues es posible que pues cambien los números y cambien las perspectivas. Creo que la gestión de Claudia Sheinbaum fue buena, fue una buena gestión. Creo que hay también algunos de los personajes que están en la contienda. Clara Brugada pues ha sido una buena alcaldesa, también tiene algunos éxitos y logros en su haber. Y en cualquier caso, más allá de la persona concreta, una vez que llegara a definirse y se va a definir, desde luego, quién es el candidato o candidata de Morena, pues creo que sí va a tener buena posibilidad de ser el próximo o la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco está en una situación en la que digas está cantada para la oposición, ¿no? Sí, no, totalmente. Entremos a los candidatos, porque efectivamente, pues, digamos, estructuralmente parece que los números sí da para una pelea cerrada. Pero bueno, tú decías las encuestas, ¿no? Yo soy muy cauto con las encuestas todavía, porque casi lo que más que medir otra cosa miden reconocimiento de nombre las encuestas, pero en fin, a lo que voy es, creo que se está tomando tan en serio Morena la competencia en la Ciudad de México que han estado dispuestos a considerar a Omar García Harfuch como su candidato. ¿Por qué Omar García Harfuch? No es morenista, no sabemos que no es del gusto del presidente López Obrador, porque es un policía que se formó con Genaro García Luna, ¿no? No es un tipo, digamos, que representa 100% a la Cuarta Transformación, en fin. Y sin embargo,
se lanza, yo creo que con la anuencia de Claudia Sheinbaum, porque dicen, esta es la carta para ganar. Y a ver, aquí no estamos para, ¿no?, florituras de poner a alguien nuestro, sino de poner al que pueda ganar la Ciudad de México y traer votos para la elección presidencial, Vanessa. Aquí ¿no? quisiera retomar el discurso que en su momento dio el presidente López Obrador en el aniversario de la expropiación petrolera. No sé si recuerdan que hablaba de Ávila Camacho o de Mújica, ¿no? De Mújica, claro. Entonces, en este escenario, asumiendo que la derecha pudiera avanzar en la ciudad, pues te vas por Ávila Camacho, que es Omar García Harfuch, que efectivamente es muy bien visto desde adentro del partido por no ser militante, por ser policía, pues eso no es cosa menor para las izquierdas. Y de hecho, las críticas han sido a su candidatura más de la izquierda, ¿no? Morenista. Más de la izquierda, inclusive por sus orígenes, por su abuelo, por su padre, por el tema de Ayotzinapa, pues todas cuestionables, pero han sido bastante duras esas críticas. Y si ves que los márgenes son un poco mejores, pues te convendría un poco mejor Clara, Brugada, en tanto, ya sabes, uno, cómo gobierna, porque lo ha hecho en una cuarta parte de la ciudad y bastante compleja, y dos, pues porque ha respetado, digamos, los principios obradoristas en esa gestión, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que va arriba Omar García Harfuch? Y en la medida en que no va a haber campañas, en las reglas, pues eso fortalece... Pues se dice que no va a haber campañas, pero si están yendo a entrevistas a uno y otro medio, pues últimamente lo que hacen es presentar sus ¿Pero le ideas. ves probabilidades a Clara Brugada, entonces? Sí, yo creo que el tablero todavía se puede mover. Yo creo que esto está bastante cantado a favor de... en la izquierda no está contenta con Omar. Sí, pero pues se van a tener que tragar al parecer ese sapo, pero la encuesta es lo que lo decidirá al final. Exacto. Y la encuesta es a población abierta, ¿no? Correcto. Ahorita hablamos de la oposición, pero hablemos de los candidatos que Morena, pues parece que está entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. Estamos esperando si Mario Delgado se decide o no. Yo creo que no va a ir, pero ¿cómo ves tú? Sí, yo también creo que la decisión, si acaban escogiendo a Omar García Harfuch, va a ser pues un reality check, ¿no? Está reñido y necesitan un perfil que sea persuasivo, no solo entre la militancia morenista dura, ¿no? Vamos a verlo. Es cierto que pues Morena escoge candidatos con encuestas. Eso tiene la ventaja de que si ganas la encuesta, se puede presumir que eres competitivo. Al ser una encuesta a población abierta, pues sí, si los no morenistas les gusta más Harfuch que Clara Brugada, pues va de gane. Candidato y va a ser competitivo, ¿no? Exacto. Y sería una decisión pragmática. Ahora, también por el otro lado, el otro día discutía con amigos encuestadores, le digo, es que la otra característica de las encuestas de Morena es que casi siempre gana el que le cae bien al presidente. Fíjate qué coincidencia, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver, porque ciertamente Clara Brugada tiene la experiencia de gobierno, una demarcación como Iztapalapa, donde ya la gobernó 3 veces. Sí. Y pues, por ejemplo, ella tiene experiencia de campaña, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y tiene el récord de los resultados que entregará en Iztapalapa. Y Harfuch, no sé cómo decirlo, me choca la palabrita, pero bueno, la narrativa de Harfuch sí pone en evidencia las contradicciones de este gobierno, como decíamos de Sheinbaum, ¿no? El policía Harfuch en un programa de continuidad que apuesta por Guardia Nacional y militarización, y ahí viene el policía. Que es popular porque ha hecho bien su chamba. Sí, ¿no? Los datos en la Ciudad de México muestran... Son extraordinarios. Y es el policía civil, perfil que sí quiere. Sí, claro. Y a mí me encantaría que Harfuch y Sheinbaum nos explicaran las bondades de la Guardia Nacional para el próximo sexenio. Que ellos nos dijeran, porque... Van a tener que hacer una pirueta. ¿no? Que van a hacer así. Sí. Y en fin... decía hace rato Blanca que los resultados de Claudia Sheinbaum son buenos. Y bueno, depende. La ciudad es sumamente complicada, ¿no? Sí, muy complicada. Basta usar el metro de manera cotidiana para darte cuenta que hay problemas, los días de lluvia y demás. Pero bueno, creo que el electorado en la Ciudad de México sí es exigente. Muy. Pero bueno, también decía, fíjense, si Morena se hubiera ido hacia Marcelo Ebrard, hubiera sido también un milagro así de las encuestas, ¿no? De que a lo mejor las clases medias escogían a Ebrard en vez de Sheinbaum. Y creo que si se va por Harfuch, sería un poco ese el mecanismo. Pero y vamos a ver. Yo sí creo, Blanca, no sé cómo lo ves, pero que están dadas las condiciones para que Omar García Harfuch sea el candidato de Morena. No creo que él se hubiera lanzado sin tener esa certeza de que la puede ganar, ¿no? No sé cómo la veas tú.
Coincido contigo. Creo que además mi impresión, como ya lo dije, es que y los datos que tenemos, que la gestión de Claudia Sheinbaum fue buena en lo general en la Ciudad de México, y hay un área en la que fue especialmente buena, ha sido especialmente buena con seguridad. Y la persona a cargo de la seguridad, por decisión de Claudia Sheinbaum, en un distanciamiento con respecto a la estrategia nacional, a la estrategia federal, es García Harfuch. Creo que sería una decisión, si se tomara la de que fuera García Harfuch como candidato en Morena, pues claramente ya veríamos también aquí el relevo del mando, en cuáles preferencias importan. Decía Javier, a quien saludo, me da muchísimo gusto compartir este espacio, aunque sea a la distancia. Aquí ya la mesa. Que pasa esta cosa curiosa en las encuestas de Morena, que gana siempre el preferido del presidente. Pues aquí sería también ver, pues, si gana el preferido de la próxima presidenta, ¿no? Eso. Lo cual también nos estaría hablando de la tradición del mando. Coincido también con Javier en que García Harfuch está en la Ciudad de México, en las condiciones que al menos donde tenemos datos más duros, que son las elecciones del 21, lo que nos deja el 21, ¿sí? Es pues que sí se necesita un candidato que desde luego apele a las bases sociales de Morena, a los grupos, digamos, que tienen menores ingresos, que viven en las periferias, que viven en las situaciones más complicadas, pero que también pueda apelar a las clases medias. Y en ese sentido sí creo y coincido, reitero, con Javier, que es más competitivo García Harfuch en estas condiciones en la Ciudad de México. En lo que no coincido con Javier es en que menciona esto de la contradicción, ¿sí? Vamos a ver, hasta ahora, durante el tiempo del gobierno en el que coincidieron Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, el presidente López Obrador y el gobierno federal, claramente tuvimos dos estrategias de seguridad muy distintas en su hechura, en que el gobierno federal descansó fundamentalmente en las Fuerzas Armadas, vestidas de Guardia Nacional o no, pero básicamente el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, mientras que Claudia Sheinbaum optó por un modelo de seguridad basado en una institución civil, en la policía civil, con una apuesta fuerte a temas de inteligencia, de tecnología, también una estrategia integral en donde también hubo atención, digamos, a las causas, pero no solamente un tema de intentar atender las causas y descansar en la práctica el ejército, sino una estrategia muy distinta, y me parece que los datos nos muestran más exitosa que la del gobierno federal. Muy bien. Entonces bien. Habrá que ver, entiendo quizá que se pueda ver como una contradicción, bueno, pero vamos a ver si es contradicción o no es contradicción, porque eso va a depender de si Claudia Sheinbaum es presidenta, cuál modelo de seguridad asume. Muy bien. Vámonos ahora a la oposición. La oposición, pues efectivamente tenía una candidata poderosa en las encuestas, que era Xóchitl Gálvez, y ahora pues Xóchitl se fue a la presidencial. Hay muchos posibles candidatos, todos alcaldes, ¿no? Y de diferentes partidos, ¿no? Está Santiago Taboada del PAN, Benito Juárez, está Adrián Rubalcaba de Guajimalpa, del PRI, Lía Limón también del PAN en Álvaro Obregón, está Sandra Cuevas, que pues, creo que nominalmente es del PRD, pero no sé, en fin. Hay muchos que quieren. El tema es quién le podría dar la competencia ahí, sí, lo que tú dices, pues ya sea Clara Brugada o a García Harfuch, ¿no? No parece una caballada particularmente poderosa. Y es muy impresionante cómo en 25 años ninguno de los partidos hoy de oposición ha podido generar un liderazgo que pues, le dé mediana batalla hoy a los liderazgos de Morena. Pues, pero pues es que la ciudad ha estado dominada por la izquierda. Cierto, bueno, pero estaba también ante ciertos cuadros del PRD. También tendrá que ver que pues, los señalamientos de panistas, Cuauhtémoc García de la Torre, encarcelado, las dirigencias, pues han estado metidas en problemas legales que no les han permitido fortalecer desde arriba sus partidos. Esto contrasta de forma importante con los liderazgos con tantos liderazgos que hoy podría tener la ciudad con Morena, pues la oposición tiene un páramo enfrente, mientras que Morena casi se pelean las posiciones entre sí.
Y no obstante, pareciera que estar pues va la caballada flaca por parte de la oposición, pues aún así Morena está pensando en llevar a un candidato fuerte como Omar García Harfuch. Pues yo creo que más allá de ver la ciudad en riesgo, lo que está ponderando Morena es la importancia de ganar la ciudad en 2024. Ahora, No solo por la importancia misma de la ciudad, sino porque perder la ciudad te descalabra todo el gobierno de Claudia. Totalmente. Y el gobierno metropolitano. No olvidemos que por primera vez desde el 97 Claro. Morena está en Estado de México, en Ciudad de México, y ahí sí hay un verdadero reto en donde se necesitan esfuerzos de coordinación. Ahora, hay dos alcaldes que han ganado su reelección y son relativamente populares en sus demarcaciones, que son Santiago Taboada y Adrián Rubalcaba. O sea, ¿no? En donde han gobernado, pues les ha ido bien. Sí, ¿no? Pues tan es así que pues, los reeligieron, ¿no? El único que hemos visto careado es Taboada. Sí. Y pues no le va muy bien ni con Clara ni con Omar. Sí, bueno, otra vez hay que tener cuidado porque hay poco reconocimiento de nombre, ¿no? O sea, fuera de Benito Juárez nadie conoce a Santiago Taboada. Bueno, ahorita llenó la ciudad ahí de espectaculares, pero hay un tema de reconocimiento de nombre, Javier, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición? Sí, la oposición sí tiene un problema. Bueno, de entrada sabemos que la marca Morena pinta fuerte en todo el país, también en la Ciudad de México, y la oposición lo tiene más difícil, tiene que ser mucho más cuidadoso con su estrategia. La oposición, yo sí comentaría, un poco coincidiendo con lo que dijo Vanessa, que la oposición en la Ciudad de México ha pecado de ser... De pocas ambiciones. ¿A qué me refiero? Yo siento que el PAN es la segunda fuerza en la Ciudad de México, pero históricamente el PAN se conforma con Miguel Hidalgo y Benito Juárez, como defender ahí sus bastiones. Alguna vez gobernaron Coajimalpa y se han instalado como en esa zona de confort. Y a lo mejor por eso es que no tenemos más cuadros competitivos de la oposición. Sí, es cierto que ahora hay una serie de alcaldes y alcaldesas que están ahí, pero pues tienen que hacer un esfuerzo, Ahora, ahí, por ejemplo, a lo mejor una contienda entre Taboada y Harfuch pues suena más equilibrada que entre Taboada y Clara Brugada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, van a tener que hacer su esfuerzo. Yo creo que... ¿Más equilibrada la de...? No, la vería más reñida entre Harfuch y Taboada. ¿Ah, sí? Sí, es que no sé cómo decirte, pues se parecen los dos, no sé. ¿No? O sea, bueno, yo hubiera pensado al revés, que si es Clara contra Taboada está más reñida, ¿no? Sí. Bueno, me refiero a ver, este mensaje que te dicen en Morena, no, es que gracias a Morena los gobernantes se parecen a los gobernados, ¿no? Y miren, ahí está Delfina Gómez y demás. Sí. Clara Brugada sería ese perfil de candidata, ¿no? Ya te de las entendí. clases populares. Sí, los otros son de dos clases medias, los digamos. Otros son... Se disputarían a los más fifís. Y otro elemento importante en esta elección, yo también creo que va a ser el género. Sí. Pues vamos a tener en la federal a dos mujeres. Sí. Yo creo que pues es el zeitgeist de la época, ¿no? Sí. Ser mujer en elección yo creo que no va a ser cosa menor, y en las encuestas también aparece que la gente prefiere ser hoy gobernada por una mujer que por un hombre. Sí. Y nada más comento, déjame además añadir otra cosa que es interesante. Como las candidatas presidenciales punteras son de la Ciudad de México, es posible que hagan campañas coordinadas. Yo creo que Xóchitl va a hacer mucho esfuerzo de campaña en la Ciudad de México. Sí. Porque aquí es popular, porque aquí tiene arrastre, y de ahí tratar de proyectar a nivel nacional. Entonces yo creo que conviene que la candidatura de la oposición haga buena mancuerna con Xóchitl. Como justo yo creo que Claudia Sheinbaum piensa que García Harfuch es su mancuerna. No, es que para Claudia es muy importante ganar la Ciudad de México, ¿no? Porque pues es aquí la que gobernó, es su carta de presentación. Imagínate que gane la presidencia, pero no gane la jefatura de gobierno, sí se vería gacho, ¿no? ¿Tú cómo ves, Blanca, cómo ves a la oposición en la Ciudad de México? Bueno, sí, me quedé pensando. Bueno, primero coincido contigo y con Vanessa en que la caballada está flaca por parte de la oposición. Parece que hay candidatos más potentes del lado de Morena para la capital que lo que hay del lado de la oposición. Mi impresión es que el tema de género va a jugar a favor de los hombres. Con dos candidatas mujeres a la presidencia, mi impresión es que más allá de esta encuesta que nos menciona
Vanessa, de que hoy por hoy las personas en México, quizá una mayoría, no conozco esa encuesta, prefieren ser gobernadas por una mujer, me sorprende. Me hace pensar en hace mucho tiempo haciendo entrevistas con gente de a pie. Me acuerdo en un mercado en Chiapas, corrió el año 93 o algo así, y le pregunté a un señor, un campesino que estaba llegando al mercado, que por quién iba a votar, y me dijo, se me quedó viendo como, qué rara pregunta de esta señora, ¿no? Y le digo, pues sí, ¿por quién va a votar? Y dice, pues por el que va a ganar, por el PRI, o sea, evidentemente. Entonces, a veces tengo la sensación de que seguimos teniendo esa personalidad, digamos, de súbditos de régimen autoritario, en donde incluso la gente de a pie acaba formando parte de la cargada. Entonces, no sé qué tanto, digamos, eso, o sea, pienso que por otro lado, si pues el hecho de que sean mujeres va a poner nerviosos a muchos hombres y a muchas mujeres que son muy misóginas, por cierto, y que entonces no estará mal que vayan, digamos, parejas, una mujer candidata a la presidencia y pues en una elección más importante a nivel nacional vayan hombres. Esta es mi impresión, que eso va a tender a favorecer a los hombres. Coincido con quien lo dijo, que creo que fue Javier, si hay una distancia muy grande, no sé qué tanto sería más competida Clara Brugada contra Taboada, sí son muy distintas. Clara Brugada es una candidata muy de sector populares, creo que es efectivamente alcaldesa de Iztapalapa, y en cambio Taboada es totalmente Palacio, es como ¿no? Es totalmente, déjate tú que sea clase media, totalmente Colonia del Valle y para arriba, ¿no? Colonia del Valle de la Ciudad de México, y también pues podría ser de Colonia del Valle de Monterrey. Básicamente pues es digamos la siguiente generación de Santiago Krill, es el totalmente Palacio original era Santiago, y este es el segundo ya generación de totalmente Palacio. Harfuch me parece que pues, sí, más clase media, etcétera, y Rubalcaba, al menos así su estilo y todo, sí me parece muy viejo régimen, ¿sí? Aunque efectivamente ha sido exitoso, pero toda su disposición, su apariencia, su manera de actuar, también es como la siguiente generación, que yo creo que pues muchos periodistas hubieran querido que hubiera más de esos, ¿sí? Pero que sí no niega, digamos, la cruz de su parroquia, es muy clara toda su gestualidad, tiene toda su herencia, ¿no? No necesariamente la mejor herencia, tampoco institucional. Entonces yo creo que vamos a tener una campaña muy interesante en términos de que no estoy tan segura qué tan competida sea si fuera Clara Brugada contra Taboada, es porque sí es cierto que Morena necesitaría la clase media para ganar, pero también es cierto lo otro. Y yo no sé bien cómo el candidato totalmente Palacio pudiera resonar de ninguna manera con los sectores populares. Pues muy bien. Oigan, pues muy interesante. Seguiremos, también veremos a las otras elecciones, porque hay elecciones en 8 estados más. No dijimos nada de Movimiento. No hay mucho que decir, ¿no? Pues tienen a Czartoryski. Mucha suerte, Salomón, ex colaborador aquí de La Hora de Opinar. Salomón. Le deseamos todo lo mejor. Pues parece ser que también que gane el mejor o la mejor. Así es. Pero no hay mucho más que decir, ¿no? De Salomón. Ya parece, y va a ser Salomón, ¿no? O sea, no creo que vaya a haber sorpresas ahí, ¿no? La pregunta es qué tal va a ser la mancuerna Salomón con Samuelito, con Samuelón. ¿Cuántos votos le va a robar a la alianza opositora? Con Samuelón de Nuevo León. Así. Ella dice que ya no le da permiso a la mujer, por eso no se va a la federal. Dijo ahora a la Federation. Bueno, pero quién sabe si lo reconsidere después de todo el tema del plagio de Xochitl, que ya venía un poquito de bajada, y ahora con lo del plagio, en fin, ese da para otro tema, evidentemente. Sí, claro, pero totalmente. Sí, es un golpe fuertísimo, ¿no? Desde mi punto de vista. Pues vamos a verlo. Gracias, Vanessa, gracias, Javier, por venir. Blanca, muchas gracias allá a la distancia. Un gusto. Vamos a una breve pausa, regreso a platicar con Eunice Rendón para hablar de la crisis migratoria en la frontera sur del país. Regresamos.